Continuamos con esta serie tan linda que estamos desarrollando de Héroes de la Fe. Hoy tenemos el tercer domingo y vamos a hablar acerca de Agar. Ser vistos es un tema especialmente delicado para algunas personas. Ser vistos en serio, o sea, ser vistos en lo interno, ser observados. A algunas personas no les molesta y les encanta ser el centro de atención. Otros nos gusta más estar como tras bambalinas, aunque ustedes no lo crean. Las cosas que hace el Señor. A veces, por las situaciones que estamos viviendo, nos sentimos tan vulnerables, tan delicados, como si fuéramos de cristal, que no queremos que nadie nos vea. Y no queremos enfrentarnos ni a las miradas, ni a las preguntas, ni a los consejos, ni nada por el estilo. Nada más queremos como hacernos chiquititos y hacernos invisibles, ¿verdad? Y más bien hay otras veces en la vida en las que por lo que estamos viviendo queremos como pegar gritos de auxilio, ¿verdad? Y sentir que alguien nos está viendo, sentir que alguien nos está valorando, sentir que alguien nos está tomando en cuenta, que alguien nos está cuidando. La historia de Agar es una historia que se puede resumir en un nombre: El Roí, el Dios que me ve. Y por supuesto, Dios nos ve, esa es una realidad, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Pero cuando nosotros como que nos cae el 5 de que ese Dios que lo creó todo, que tiene el control de todo, realmente me ve a mí. O sea, conoce mis luchas, conoce mis anhelos, conoce mis flaquezas, conoce mis fortalezas, llora conmigo, se alegra conmigo. Cuando a nosotros nos cae ese 5 de que Él verdaderamente nos ve, podemos llenarnos de asombro, como se llenó Agar en su momento. Tengo 2 confesiones que hacer antes de continuar. Una, se me olvidaron los anteojos en la casa, así que si me ven haciendo cara de topo, ¿verdad? Es eso. Y la segunda es que vieran cómo me gustó este tema, entonces me salió un poquitico más largo el bosquejo. Así es que acomódense. Empecemos de una vez. Génesis 16. Vamos a leer del 1 al 15. Génesis 16, del 1 al 15. Dice así: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. De tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues decía: ahora he visto al que me ve.
Por eso también el pozo que está entre Caes y Beret se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¿Cuántos están familiarizados con la historia de Agar? Más o menos. No es una de las que nos enseñan en escuela dominical. Pareciera así como un poco polémica de primera entrada, ¿verdad? Antes de ponerle atención a esta historia, para mí Agar sencillamente era una mujer con una historia muy triste. Una mujer como atrapada en medio de circunstancias de la vida que estaban fuera de su control y que sencillamente había sufrido, y punto. Pero cuando nos acercamos un poco más a esta historia, nos damos cuenta que sí, es una historia que tiene mucha tristeza, pero al mismo tiempo es una historia que tiene mucha esperanza. Es un recordatorio de que no importa dónde y no importa cómo estemos nosotros, el Dios invisible nos ve. Ser vistos por Dios. Como decía al inicio, puede ser que para algunos de nosotros sea un poco más incómodo el sentirnos observados o expuestos que para otros. Y yo creo que mucho de eso se desarrolla en nuestra niñez, en cómo nosotros vivimos, si fuimos niños o niñas que recibieron mucha atención o no, y si recibimos atención positiva o no, ¿verdad? En mi caso, creciendo en una familia de 3 hijos y siendo la menor y la única mujer, pues uno podría pensar que siempre recibí muchísima atención. Y gracias a Dios en muchas etapas de mi vida fue así, pero hubo etapas en las que no. Y recuerdo una etapa en la que verdaderamente yo anhelaba ser invisible. Tenía tanto dolor en mi ser y no tenía idea de cómo manejarlo, que sencillamente yo quería desaparecerme. Tenía alrededor de 9 años y mi familia se había mudado a vivir por segunda vez a España como misioneros, esta vez a la ciudad de Sevilla. Y lo que hubo disponible para mi educación era la escuela que estaba más cerca a la casa donde nosotros vivíamos, que era una escuela que recibía niños y jóvenes pues de una zona social bastante conflictiva en la ciudad. Entonces, pues eran niños y niñas que llegaban con todos sus conflictos y todo su bagaje al colegio. Además de eso, era un sistema educativo un poco diferente al que nosotros tenemos. Entonces, los estudiantes podían continuar repitiendo el mismo año escolar las veces que fuera, mientras tanto fueran menores de edad, todo bien. Entonces llega la curiosidad, también nosotros hago la aclaración, ¿verdad? Por estar yendo y viniendo de allá, mis años de edad no necesariamente coinciden con el año escolar, es un enredo. La cosa es que yo llegué con 9 años a 6º grado a esa escuela y en 6º grado yo tenía compañeros de 16 años. Compañeros que habían recorrido muchísimo más camino que yo en la vida. Y desde el día número 1 yo llegué como oveja al matadero y no se me va a olvidar nunca. Con mi enagüita de mezclilla, con un bordecito de encaje y con mis tenis de Barbie, blancas con rosado, impecables porque en eso mi madre era absolutamente exigente. Y entré a la Boca del León. A partir de ahí, mis meses de escuela fueron tan duros, que mi enorme necesidad y desesperación
de sentirme segura y de sentirme invisible, lo que no tenía durante todas las horas de clase cada día, se reflejaron en que cada vez que yo llegaba en la tarde a la casa, almorzaba y en mi cuarto, en la parte de arriba del closet, en esas como puerticas chiquiticas que tienen los closets arriba a veces, ahí yo había metido una almohadita, había metido una cobija, había metido una lamparita y ahí tenía mis libros. Y yo llegaba de la escuela con 9 años y recuerdo que almorzaba rapidísimo y el resto del día yo me metía ahí, cerraba la puerta y me quedaba ahí. En el lugar más encerrado y más pequeño que yo pude encontrar, donde realmente nadie podía hacerme más daño. Al mismo tiempo, los demás miembros de mi familia estaban lidiando también con situaciones bastante difíciles y yo creo que por eso fue que en mi familia nadie se dio cuenta verdaderamente de lo que yo estaba viviendo. Y yo creo que esta y otras experiencias que nosotros podemos tener en nuestro crecimiento van formando qué tanto nos sentimos cómodos con exponer nuestro corazón, con exponer nuestra situación, con sentirnos verdaderamente vistos. Agar en su desesperación también quiso huir, también quiso hacerse invisible. Ella quiso huir al desierto donde absolutamente nadie pudiera verla y nadie pudiera seguirle haciendo daño a ella. Agar tenía todas las características que una persona podía tener para que nadie se preocupara de sus necesidades, básicamente. En primer lugar, era extranjera. El texto nos dice que ella era egipcia y ellos vivían en Canaán. Era esclava. Probablemente Abraham y Sarai la compraron cuando fueron a Egipto durante la sequía que enfrentaron. No tenía su familia cerca porque era egipcia y vivía en otro lugar, ¿verdad? Y además de eso no podía como acudir a su familia porque su trabajo no tenía como vacaciones para ir a, ¿verdad?, visitar la familia. Era mujer en ese momento histórico y además era una persona en tanta desventaja social que ni siquiera tenía derecho de opinar qué era lo que iba a pasar con su cuerpo. Pero me encanta lo que dice el texto bíblico. Dice, allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de la casa de mi dueña Sarai, respondió ella. Este encuentro no fue casualidad. El ángel la encontró porque la andaba buscando. El ángel andaba buscando a Sarai, no fue como que se la topó de casualidad como nos topamos a alguien nosotros en el súper. El ángel la estaba buscando, Dios estaba buscando tener un encuentro específico con esta mujer. Con esta mujer que en la sociedad donde ella vivía no era absolutamente nada importante. Con esta mujer que realmente no pertenecía a la familia en ese momento de la promesa del Señor. Una mujer que a los ojos de la sociedad literalmente era una cosa. Y Dios la busca específicamente en su momento de angustia. La segunda cosa que yo observo aquí es que el Señor de entrada la llama por su nombre. Agar. Ojo cómo se expresaban de ella Abraham y Sarai.
tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Y él le responde, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. La llamaban esclava, a secas. Y Dios de buenas a primeras le dice, Agar. La llama por su nombre. ¿Quién sabe cuántos días, semanas, meses tenía ella de que nadie la llamara por su nombre? Yo soy pésima para acordarme de los nombres, hago pública la confesión. Yo anhelaría que los domingos todos nos pongamos un cosito aquí con el nombre. Eso a mí me ayudaría muchísimo en la vida, para ver si acaso logro aprendérmelos. Y hago un esfuerzo, de verdad que hago un esfuerzo por aprenderme los nombres. Porque creo que es muy importante, nos hace sentir cercanos. Cuando nosotros acabamos de conocer a alguien y tal vez la segunda vez que nos lo topamos, te saluda por nombre, uno dice, wow, me sentí especial, se acordó de mí, ¿cierto? Muy diferente cuando nos dicen hermanito, hermanita, nada más y uno sabe que es porque no se acuerdan del nombre. Porque se nota. Es demasiado lindo cuando una cosa tan pequeña demuestra el interés que alguien tiene por nosotros y Dios le demuestra ese interés a ella al llamarla Agar. Otra cosa que me encanta de estos versículos es que el ángel le hace dos preguntas: ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Evidentemente ya Dios sabía la respuesta de eso. Pero Él quería que ella abriera su corazón y le dijera qué era lo que estaba pasando. Porque a Dios le encanta que usted y yo abramos nuestro corazón y le digamos, hey, miras que me está pasando esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y a veces terminamos como la chilindrina, ¿verdad? Diciendo que me pellizcó y me jaló el pelo y todo lo demás. Pero a Dios le encanta escucharnos. Agar, ¿de dónde vienes? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuál es tu historia? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que estás anhelando? ¿Qué es lo que estás buscando? Se estaba preocupando, se estaba interesando por ella y le estaba dando el espacio para ser escuchada. Ahora notemos que Agar lo único que hace es responder la primera pregunta: estoy huyendo de mi dueña. Pero ella en ese momento no tenía la capacidad de contestar la segunda pregunta. Ella no sabía qué era lo que quería, ella no sabía para dónde iba, ella no sabía qué era lo que iba a pasar. Ella nada más tenía tanta desesperación que quería ser invisible y huir de lo que estaba viviendo. Ella no sabía qué era lo que necesitaba. Esta misma conducta de hacer preguntas la vemos claramente en el ministerio terrenal de Jesús. Él se acercaba a las personas y les decía: ¿querés ser sano? Al cieguito, al leproso, al que no podía caminar de ahí, ¿verdad? Yo diría que era un poco evidente que sí querían ser sanos. Pero aún así, Él les daba la oportunidad de expresar su anhelo de ser sanos. Cuando Jesús, después de su resurrección, le dice a María: ¿y a quién buscas? Él sabía a quién andaba buscando ella. Y le dice: ¿a quién buscas? Y le da la oportunidad de abrir su corazón, de exponer su situación, sus pensamientos, de sentirse vista, de sentirse vistos. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Agar en ese momento. Cuando Dios nos ve, no es solo que nos ve, sino que su mirada trae esperanza a nuestra vida. Tengamos en cuenta que este tipo de situación o de arreglo o de trato que se da con Abraham, Sarai y Agar no era algo fuera de lo común en ese momento histórico, ¿ok? No era que ellos se inventaron la fórmula. Cuando una mujer
como del estatus, digamos, de Sarai, se enfrentaba a la situación de que era estéril, no podía tener hijos. Era muy común que ellas tuvieran sus hijos por medio de sus esclavas. Era algo que ocurría, ¿ok? Claro, veamos la posición de Agar en este enredo, ¿verdad? O sea, de repente una mujer que había sido sacada de donde ella vivía, vendida como esclava, que vivía literalmente debajo del zapato de todo el mundo, de repente se encuentra embarazada, teniendo en su vientre el hijo del patriarca. O sea, una persona que ha vivido tan amargamente y tan tristemente, de repente tuvo algo de lo que agarrarse y sentir un poquitito de dignidad en ella. Y tal vez por eso su reacción, tal vez no la más correcta, pero por eso su reacción de empezar a competir un poquitillo con Sarai. Pero es que de repente ella decía, tengo algo que sí vale, tengo algo que sí es importante, tengo algo que sí es relevante. Acto seguido, Sara, con todo el respeto, hace un berrinche que nos hace quedar un poco confundidos de al final de quién era la culpa, ¿verdad? De todo lo que pasó, porque entonces ella una vez más le dice a Abraham, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y dice el texto, de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. La expresión que se usa aquí de este tipo de maltrato es la misma que se utiliza adelante en la historia de cómo los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel. Era ese nivel de carga el que ella estaba poniendo sobre Agar. Era ese nivel de maltrato, de abuso, al punto de que esta mujer ve como su única opción huir al desierto, donde se la podía comer cualquier bicho, donde le podía pasar un montón de cosas. Ve como mejor opción eso que quedarse a donde estaba. Su desesperación la hace tomar esta decisión, pero Dios ve esa desesperación y ella es encontrada por Dios y su vida es marcada profundamente en ese encuentro. Y quisiera que volvamos un momentito a la conversación entre el ángel y Agar. Dice, el ángel le dice, vuelve junto a ella, sométete a su autoridad. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrán contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Siendo completamente honestos, ¿a quiénes les gustaría recibir esa promesa? ¿Sobre usted mismo o sobre su hijo? O sea, yo recibo esa promesa y yo la hubiera interpretado como un reto enorme de crianza, ¿verdad? Pero extrañamente esta promesa es exactamente lo que Agar necesitaba escuchar en ese momento. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, Agar, una mujer que prácticamente era un objeto para todas las personas que estaban a su alrededor, una mujer que su día a día era servir a los demás sin parar, sin que nunca sus necesidades o sus anhelos fueran prioridad, una mujer que ya tal vez hacía muchos años había dejado olvidados sus sueños de juventud, de repente recibe una promesa de parte de Dios. Eso implica que ella es alguien importante. Porque las únicas personas que ella conocía que habían recibido promesas de parte de Dios eran Abraham y Sarai, los patriarcas, los importantes, los dueños de todo aquello. Y de repente ella recibe una promesa de parte de Dios. Eso implicaba que ella era lo suficientemente importante como para que ese Dios se fijara en ella y para que ese Dios se comprometiera con ella
a cumplir lo que le estaba diciendo. Seguramente Agar ya había escuchado acerca de Dios viviendo en la casa de Abraham y Sarai. Seguramente ya ella había escuchado acerca de las promesas que Dios le había hecho a ellos. Y de repente ella se siente que Dios hace así y la pone al mismo nivel de ellos. Delante del Señor ella era igual de importante. Delante de Dios ella era igual de importante porque Él se comprometió con ella. El ángel del Señor le dice: devuélvase donde está Sarai. No lo más romántico que podía decirle en ese momento. ¿Por qué le dice eso? En ese momento era ilegal que los esclavos escaparan de sus amos. Ella estaba cometiendo un acto ilegal. Y de repente el ángel le dice: devuélvase donde ella, porque yo quiero que usted actúe con justicia. Aunque ella no está actuando con justicia, aunque ella no está actuando correctamente, usted sí lo va a hacer. Un llamado interesante para nosotros, ¿cierto? Aunque estemos recibiendo injusticia, nuestro papel es seguir actuando justamente delante del Señor, haciendo lo correcto. Ahora, entremos en la promesa en sí. En primer lugar, el ángel de Dios le dice que multiplicará su descendencia tanto que no se podrá contar. Agar recibe esta promesa en un momento de profunda y triste soledad. Y de repente el ángel le dice: tu hijo va a tener tanta descendencia que no se va a poder contar. Él va a estar tan acompañado, va a tener una familia enorme, él va a tener el calor, el amor de una familia. Él va a estar acompañado. Imaginemos lo que esto significó para una madre que se sentía tan sola, tan desprotegida, tan triste. Saber que quien ella tenía en su vientre iba a tener el cobijo de una familia numerosa, lo que ella carecía en ese momento. Y Dios lo estaba garantizando para su hijo. Además, el ángel le dice a ella que su hijo iba a ser indómito, que iba a ser indomable, rebelde, como asno salvaje. En vez de verlo como un gran reto de crianza, Agar lo ve como que su hijo no iba a ser un desvalido y un desprotegido como ella. Su hijo iba a ser fuerte. Su hijo iba a poder no ser sumiso como ella. Iba a poder levantar la voz por sí mismo. Sería independiente. Nadie lo iba a usar como un objeto como a ella. Nadie iba a ponerle el pie encima como lo estaban haciendo con ella. Y el hecho de que él fuera a vivir en conflicto implicaba que él iba a ser un hombre con poder, con fuerzas para hacerle frente a quien quisiera hacerle frente. Iba a ser un hombre poderoso, iba a ser un hombre de recursos, iba a ser un hombre que iba a poder responder a quien quisiera hacerle daño, todo lo que ella no estaba pudiendo hacer. Imaginemos lo que eso significó para ella. Su hijo no iba a vivir lo que ella estaba viviendo. Así que por más loca que nos parezca esta promesa, era definitivamente lo que ella necesitaba escuchar en ese momento de su vida. Es curioso ver que esta historia gira mucho en torno al tema de los nombres. En el verso 11 vemos que Dios le indica a Agar que su hijo se debe llamar Ismael, que significa a los que Dios ha escuchado. Qué lindo. Cada vez que ella le decía: Ismael, venga para acá, ella podía recordar que Dios la había escuchado. Ismael, bájese de ahí, ella podía escuchar que Dios la había escuchado. Qué belleza ese recordatorio. Y me parece aún más poderoso que una mujer como Agar, con las características que ya hemos descrito,
en medio de esa conversación y en medio de esa situación, se sienta con el valor suficiente y con el poder suficiente para ella darle un nombre a Dios. No es solo que ella recibió, sino que ella toma suficiente fuerza de su ser y ella le da un nombre a Dios. Cualquier otro en esa situación probablemente hubiera quedado con la boca abierta y los ojos pelados, o hubiera quedado en un llanto desconsolado. Yo hubiera sido una de esas. Pero Agar toma fuerzas, toma autoridad y le da un nombre a Dios, El Roí. Y esto es algo muy poco común en las escrituras y por supuesto mucho más, ocurre mucho menos con mujeres en las escrituras. Pero las acciones que Dios había tomado ese día en su favor calaron tan profundo en ella que de repente ella se siente en lugar de nombrar a Dios, de darle un nombre. Sos el Dios que me ve. ¿Qué nombre le estás poniendo a Dios hoy, vos en tu vida? Él tiene muchísimos nombres que aparecen en la Biblia. Jehová Nisi, mi bandera. Jehová Rafa, mi sanador. Jehová Jireh, mi proveedor. O tal vez estás poniéndole el nombre de Dios el que todavía no me ha contestado. De Dios el que yo creo que está enojado conmigo. De Dios el que en este momento no siento que me esté amando tanto. Yo creo que hoy Dios quiere encontrarse con cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tenga ese encuentro tan especial con Él, que podamos decirle quién es Él, cuál es su nombre en esta etapa que estamos viviendo en nuestra vida. Y me encanta que a través de las escrituras también nosotros podemos ver cómo Dios nos nombra a cada uno de nosotros. Nos nombra como sus hijos, sus hijas, su amado, su amada, mi pueblo, mi siervo, o sencillamente mío, mía. Qué lindo es ver que el Señor también nos nombre a nosotros con esas palabras. Y por encima de todo esto está el nombre, sobre todo nombre, que es el que nos trae toda la esperanza que necesitamos en este mundo. Y es el nombre de Jesús, el nombre más bello que ha existido. El nombre de quien pagó todo por nosotros y lo dio todo por nosotros, por amor a cada uno. En último lugar, Dios nos recuerda muchas veces esta esperanza que nos ha dado. Si nosotros continuamos con la historia de Agar y brincamos al capítulo 21 de Génesis, vamos a darnos cuenta de que Isaac ya nació, el hijo de la promesa de Dios sobre Abraham y Sara. Y Abraham hace un gran banquete en honor a su hijo. Y ahí ocurre un asunto familiar que hace que Sarai reviente y diga no más. Agar e Ismael se van. No quiero más. Para Abraham esto pesa en su corazón porque de una u otra manera también era su hijo. Y el Señor le dice, hágalo. Yo también voy a ser una nación grande de él y yo voy a estar con él. Pero el pacto es con Isaac, no con Ismael. Veamos lo que dice Génesis 21, a partir del verso 14. Dice así: al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto
y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En este momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo. Vivió en el desierto, se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. No sé por qué razón Abraham les dio nada más un pan y un odre de agua. Digo, teniendo lo que tenía Abraham, hasta una mula último modelo les podría haber dado. Pero por alguna razón al Señor se le ocurrió que era un pan y un odre de vino, de agua. Pero como Dios todo lo usa, esta situación de poca provisión genera esta nueva oportunidad para que Dios tenga un nuevo encuentro con Agar. Agar está una vez más en el desierto, desconsolada, sintiendo que no tiene opciones, sintiendo que no sabe para dónde ir, que no hay solución a la situación que está viviendo. Esta vez literalmente viendo a su hijo con la posibilidad de morir. Y este regresar al lugar y al momento de la desesperación, yo creo que no le pasa solo a Agar, nos pasa muchas veces a nosotros también. Muchas veces nosotros hemos recibido alguna promesa de Dios, alguna esperanza del Señor, y por diferentes circunstancias regresamos a este punto de partida. Regresamos una vez más al lugar de la desesperanza, al lugar de la tristeza. Y me encanta ver que una vez más es Dios, por medio del ángel, el que inicia la conversación con ella. Ella está tan desesperada que ni siquiera por aquí le pasa el llamar al Dios que la ve. Ella está tan triste que no puede ver más allá. Lo único que puede hacer es sentarse y llorar de desesperación. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y el Señor es el que toma la iniciativa una vez más y la llama una vez más por su nombre. Y le dice, Agar, no temas. Y le recuerda la promesa que ya le había dado unos 14 años antes. Una vez más le pregunta, ¿qué pasa? Una vez más le da la opción de contarle qué era lo que estaba pasando. Y le dice, no temas, lo que ella necesitaba escuchar en ese momento. Le recuerda la promesa y le provee lo que ellos necesitaban en ese preciso instante para poder continuar su camino, que era ese agua para beber. Tal vez estamos viviendo en un momento como este, en el que la promesa ya fue dada, no se ha cumplido al 100%, y una vez más nos estamos sentando a llorar en medio de la desesperación. Y hoy Dios puede decirte, no temas, yo recuerdo la promesa que te hice y aquí hay agua para que puedas continuar el camino. Cuando pensamos en la palabra héroe, tal vez nosotros pensamos o tenemos esta imagen de personas que siempre están fuertes y que libraron batallas enormes y tuvieron victorias así como súper famosas, ¿verdad? Pero para mí Agar es un héroe de la fe. Es una mujer que logró vivir situaciones sumamente difíciles, que se abrió a recibir la esperanza que Dios le ofreció y que obedeció al Señor aun cuando no era lo que ella deseaba hacer, y que de la mano de Dios
logró llegar a ver realizadas las promesas que Dios había hecho sobre su Hijo. Tomarnos con todas nuestras fuerzas de nuestra fe en medio de las tormentas de la vida es ser héroes de la fe. ¿Por qué? Porque muchos ante las tormentas sueltan la fe. Y yo creo que muchos hemos visto eso. Muchos ante la dificultad cierran el capítulo con el Señor y siguen. Si nosotros nos tomamos de nuestra fe y nosotros confiamos en las promesas que Dios ha puesto sobre nosotros sin renunciar a esa fe, podemos ser héroes en nuestra propia vida. Podemos ser héroes en nuestra relación con Dios al aferrarnos a nuestra fe y al descansar en que Él, Roí, está presente en nuestra vida. Amén. A mí me gustaría que hoy podamos orar por dos cosas. En primer lugar, quiero orar por quienes hoy necesitan sentirse vistos por Dios. Y en segundo lugar, quiero orar por quienes hoy se sienten que están regresando una vez más al desierto en medio de la desesperación y necesitan ese no temas, necesitan ese recordar la promesa y necesitan ese traguito de agua para poder continuar adelante. Amén.